Les voy a rogar, mis amados hermanos, que abran sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18 y el 7:1. Nuestro tema de esta mañana es un llamamiento a la separación. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra y te rogamos que tu unción se derrame en este lugar, para que tu palabra produzca fruto en nuestro interior, en nuestro espíritu. Necesitamos de verdad comprender nuestra posición, porque no lo hemos comprendido, Señor. Te rogamos que esta mañana el Espíritu Santo nos ayude a poder entender esta posición espiritual que tenemos por gracia y misericordia tuya. Toma el control de nuestra reunión, Espíritu Santo, y úsame como un instrumento tuyo para bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es importante que nosotros analicemos que somos templo de Dios. O sea, fíjese qué maravilloso, que Dios mora en nosotros. Si nosotros fuéramos consecuentes con ese conocimiento, con esa revelación de la palabra, nuestra vida sería diametralmente opuesta a lo que es. Porque entonces obraríamos conforme a la conciencia de saber que Dios está permanentemente en nuestro interior. Nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos sería totalmente diferente. Pero es bien importante que nosotros entendamos que nos tenemos que separar del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren, este tipo de prédicas tal vez no son muy atractivas, pero son necesarias. Porque un día, cuando yo esté frente a Dios, Él me va a pedir cuentas a mí, si yo les enseñé a ustedes la sana doctrina, o si me abstuve de hacerlo para agradarlos con otras cosas y entretenerlos. Porque yo no quiero entretenerlos, sino yo lo que quiero es que ustedes crezcan espiritualmente. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3 que somos bebés espirituales. Que Dios no nos puede dar a comer vianda, porque no somos capaces de poderla digerir, que por lo tanto nos tiene que dar leche o papilla. Pero nosotros ya estamos en una posición en la cual podemos comprender la profundidad que tiene Dios en su palabra, para que comprendamos que esta no es nuestra tierra, este no es nuestro hogar, ni este es el lugar donde vamos a poner nuestros reales, sino que nuestra patria está en los cielos, que aquí en la tierra estamos nada más de paso. Es temporal el tiempo que estamos en esta tierra, pero aquí en esta tierra somos probados y debemos prepararnos para el momento en que partamos con Dios o que sea el rapto. De cualquiera de las formas tenemos que estar preparados. Por eso el cristiano no es del mundo, pero ha sido enviado a Él como una nueva criatura para ser un testigo de Cristo. Si usted fuera conmigo a San Juan capítulo 17 y versículo 18, dice ahí la palabra: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde dice su Biblia? Al mundo. ¿A qué nos ha enviado el Señor entonces? A ser testimonio
de que Dios tiene poder para transformar nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestros propósitos. Porque Dios quiere que tengamos un verdadero propósito para nuestra vida. No simplemente que vivamos por inercia, como que cada día se repitiera lo mismo, sino que cada día sea como una página en blanco, como dicen los poetas, ¿verdad? Para poder escribir ahí las novedades de vida que Dios nos da. Ahora, el peligro de contemporizar con el mundo es grande para el cristiano. Estamos en el mundo, pero el peligro es por las malas costumbres y por las falsas doctrinas que nos rodean. Tenemos que ser cuidadosos. Y no crea que me refiero a lo místico, me refiero a los mismos cristianos. Porque la iglesia se ha mundanalizado. A la iglesia no le gusta que le hablen de santidad, ni de apartarse de lo malo. Porque a nuestra carne, ¿qué le gusta? Le gusta el materialismo, ¿verdad? Le gustan las pasiones, las emociones, las sensaciones. Pero porque no hemos dejado que nuestro espíritu crezca. Pero si nuestro espíritu creciera, nosotros seríamos personas diferentes. Tendríamos otra manera de ver la vida. Y viviríamos de una manera distinta a la manera en que vivimos. De una forma simple les digo, estamos mal. Tenemos que ponernos bien a través del poder de Dios. Ahora, ¿por qué es necesaria la separación? Es debido a las dos grandes corrientes que hay en este mundo. La corriente del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y la corriente del Dios de este mundo, con D minúscula, que es Satanás. Y él es el que gobierna en la mente y en los corazones de los cristianos. Amén. Quisiéramos que fuera el Espíritu Santo y que fuera Dios. Pero si usted lee el capítulo 6 y 7 de la carta a los Romanos, si tiene tiempo de leerlo en su casa, hágalo, se va a dar cuenta cómo el mismo Pablo reconoce que lo que él debe hacer, de lo que él tiene conciencia que debe hacer con su vida, no lo hace. Y lo que no debe hacer, eso es lo que él hace. Y eso es una analogía de nosotros. Nosotros tenemos buenos propósitos espirituales en nuestro interior, en nuestro corazón, pero si usted es justo, se va a dar cuenta de que no los cumplimos, no los hacemos. Nos dejamos vencer por nuestra carnalidad y no dejamos que lo que fluya sea nuestro espíritu. O sea, el propósito del Señor Jesucristo y el del Dios de este siglo, de Satanás, son totalmente opuestos. Miren, nosotros tenemos que entender algo. Si ustedes como hijos e hijas de Cristo, de Dios, no están con Él, ¿cómo están? Contra Él, amén. Así de simple. No le den muchas vueltas. O ustedes están con Cristo o están contra Cristo. Pero con Dios no hay gris, no hay medias tintas. Tenemos que ser con Él definidos. Y es tiempo que nos definamos para con Dios. Porque nosotros hemos jugado mucho a ser cristianos. Y tenemos como un pasatiempo las cosas de Dios. Pero debemos ser consecuentes con que la paga del pecado es muerte. Y no me refiero a que se muera esta carne, sino a que muramos en el infierno eternamente. Hermanos, el que entra al infierno no sale de ahí jamás. Hay miles de testimonios que han encontrado a pastores en el infierno. Y cuando Cristo desciende y las personas van con Él para dar testimonio de lo que están experimentando, estos pastores le hablan a Cristo y le dicen: Jesús, dame oportunidad de salir de aquí, ahora sí voy a predicar tu palabra, ahora sí voy a decir la verdad, aunque no le agrade a la gente, ya no los voy a engañar, ya no les voy a sacar todo el dinero que les saqué, sino que lo que voy a hacer es hablarles de que existe este lugar. Y Cristo ni los voltea a ver. Entonces lo comienzan a maldecir y a insultar, porque de ese lugar el que entra no sale por toda la eternidad. Y nosotros estamos vivos, y ahora es cuando nosotros podemos pensar: no quiero ir a ese lugar, yo quiero ir con Dios, yo quiero estar en el paraíso, yo quiero estar en un lugar de eternidad, de amor.
de sabiduría eterna, de conocimiento eterno, de gozo eterno. Porque ahora que estamos vivos lo podemos hacer, muertos no, hermanos. Por eso es tan importante ponerle atención a la palabra. Porque Dios dice que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y saben por qué? Porque Él sabe el momento en que yo me voy a morir. Yo no lo sé. Pero Él quiere que en el momento en que yo parta, me vaya con Él al cielo. Y no que me vaya al infierno, porque me puedo ir al infierno. Si no, no diría Pedro que debemos cuidar nuestra salvación, como dice él, con temor, dice, y con temblor. O sea, no juguemos con nuestra vida eterna. Miren, es una la que tenemos y es nuestra. Nadie nos puede salvar excepto Cristo y nuestra voluntad. Por eso el Señor quiere que nos apartemos del mundo. Aquí hay 5 preguntas que está haciendo Pablo a un pueblo que se había desvirtuado, que se había apartado, porque las cosas del mundo nos atraen puro imán, y eso les pasaba a los corintios. Y en esta segunda carta Él les hace estas 5 preguntas. Miren la primera pregunta que dice: ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo puede permanecer asociada la justicia de Dios con la injusticia de hombres impíos? ¿Será que se puede hacer eso? No. Dios no quiere que mezclemos una cosa con otra, porque el compañerismo es entre nosotros que somos justos y no injustos. ¿Por qué somos justos? Por la sangre de Cristo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hemos sido justificados. No tenemos que decirle a Dios: ay, es que me equivoqué o hice esto por tal cosa o por tal otra, sino que Él ya nos justificó en la cruz del Calvario, para que no tengamos que dar explicaciones, porque Él es nuestro abogado defensor, y Él quiere que nosotros tengamos un tipo de vida con seguridad, que no temamos en nuestro interior, sino que estemos seguros de que Él ha preparado, como dice en su palabra, un lugar para nosotros. Así dice en San Juan 14, cuando se hace un servicio en el cementerio, se utiliza esa porción, porque el Señor dice que no temamos, porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Por eso que cuando nosotros tenemos certeza en nuestro interior y fallece un ser querido, nos duele la separación y nos entristece, pero nos da gozo en el corazón saber dónde está y que nosotros vamos a estar nuevamente con ese ser querido. Eso es lo maravilloso de la palabra, y es la lucha del Espíritu Santo, porque nosotros nos apartemos de las cosas que nos embriagan y que nos hacen daño. Miren, es correcto que una nave esté sobre el agua, ¿verdad? Porque nosotros somos como esa nave en el mundo, y el mundo es como el agua. Pero ¿qué sucede cuando a la nave se le empieza a entrar todo el agua? Se hunde. Tenemos que tener cuidado entonces. Podemos estar como la nave en el mundo, pero no dejar que el mundo nos haga agua, nos hunda. Tenemos que tener sabios, tenemos que tener pensamientos que vayan de acuerdo con nuestra posición espiritual, porque con facilidad nos perdemos. Y luego nos justificamos y dice: ay, es que una canita al aire, una no es ninguna, y que esto y que el otro, y queremos como justificar las cosas malas que hacemos. Yo quiero explicarles que todas las cosas que hemos hecho en lo más escondido, Dios las tiene registradas públicamente. Si usted va a Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: no hay cosa creada que no esté desnuda frente a aquel a quien tenemos que dar cuentas. En Apocalipsis dice el Señor que hay un libro donde se registra todo lo malo que yo he hecho. Ahora usted dirá: entonces Dios tiene rencor, por eso es que escribe eso. No, lo hace porque es justo, porque nosotros nunca reconoceríamos ante Dios que hemos hecho esas cosas malas, o la reconoceríamos. No. ¿Usted cree que si yo fuera adúltero, yo andaría diciéndoles: hermanos, perdonen, soy un adúltero, he engañado a mi esposa? ¿Pero creen ustedes que haría eso? No, no soy tonto. Así decimos los humanos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero ante Dios no puedo engañar a Dios. Él no puede ser burlado. Amén. Porque Él conoce mi corazón y lo que estoy hablando. Y Él sabe la intención con la que lo estoy diciendo.
Yo le oraba hoy de madrugada al Señor y le decía, Señor, que mis palabras vayan de mi espíritu al espíritu de mis hermanos. Porque el propósito no es lastimar a nadie, ni herir a nadie, sino sacudir nuestra alma para que estemos preparados para irnos con Dios. Porque ninguno de ustedes sabe si hoy va a partir con Dios. Pero si se van con Dios, que se vayan consecuentes, conscientes de que van al cielo. Porque están tratando de llevar una vida diferente, una vida que no los arriesgue por la eternidad, porque les reitero, el que entra al infierno no puede salir, no hay manera de salir de ahí. Por eso tenemos que evitarlo, y por eso el Señor usa tanto a Pablo para que nos enseñe. La segunda pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Las tinieblas dice que son la condición del universo. Usted mire en la noche, es una oscuridad tremenda. Pero, ¿qué dice la palabra de nosotros? Vaya a Efesios, si es tan amable. Efesios 5, versículos del 6 al 11. Note lo que dice aquí. Mire estas palabras tan maravillosas de Dios a través de Pablo. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras vacías. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, con mayúscula, es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice su Biblia? Reprenderlas, porque a todos nos ataca el mal, pero tenemos que reprenderlo, repelerlo, porque no nos va a edificar ni nos va a hacer bien. Mire, ser malo es lo más fácil que hay sobre la tierra. Y la gente nos invita al mal y lo ven como que fuera algo inocuo. Pero déjeme decirle algo, hacer el bien es la función del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos constriñe, nos redarguye, para que nosotros nos apartemos de lo malo y busquemos hacer la voluntad de Dios. Mire, no pretenda ser bueno, porque en nosotros no hay bueno ni un átomo. Se recuerda que un joven se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, y le dijo al Señor, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Le estaba diciendo, ¿o crees tú que yo soy Dios? Le estaba diciendo Jesús. Porque en nuestra humanidad habrá algo que sea bueno, hermanos. No. Por eso es que este cuerpo se va a quedar, porque no es un cuerpo que sea el cuerpo que Dios quiere que tengamos en la eternidad con Él. Por eso nos va a revestir con un nuevo cuerpo, lleno de juventud y de salud, por toda la eternidad. Porque ese cuerpo sí es diferente. Amén. Y gracias a Cristo lo vamos a tener, un cuerpo sin pasiones, sino un cuerpo con santidad. Debemos buscar la santidad de Dios, porque somos luz y no tinieblas. La tercera pregunta, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? La palabra concordia, dice en el diccionario, es conformidad, unión, acuerdo. De tal manera que Cristo no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de este mundo, pero usted y yo tampoco. Porque por Cristo nos tenemos que apartar de esta maldad. Porque qué armonía puede existir entre el santo Cristo al que amamos y la vileza, la indignidad sin paliativos de la gente que está con Satanás en el mundo. Ninguno. Nosotros estamos en una posición de privilegio, pero no lo alcanzamos a ver. Fíjense. A veces, miren cuánta silla vacía hay, porque hay gente que no le interesa mayor cosa llenarse de este conocimiento. Pero mire, aunque hubiera una sola persona en este lugar, por ella valdría la pena predicar esta palabra. Porque esa palabra es una riqueza, es un río que viene a ustedes no solo para refrescarlos, sino para lavarlos. Miren, cuando usted peca o peco yo, nos sentimos mal por haber pecado. Ahora dígame, ¿con qué nos limpiamos de esa suciedad? Solo la sangre del Cordero. Por eso cuando Juan lo vio, tuvo una revelación del cielo. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí, dijo,
el sacrificio perfecto para la humanidad. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, ¿dónde estábamos antes nosotros? En el mundo. Claro, seguimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Somos hijos e hijas de un Dios todopoderoso. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Mire, es algo increíble, inconcebible que el Dios eterno sea nuestro hermano y que nos ame y nos acepte como somos. ¿O usted acepta a todas las personas? Yo le aseguro que no. Nosotros somos selectivos, somos clasistas, somos racistas. A ver, ¿dónde hay un negro aquí? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero Dios nos acepta a nosotros tal y como somos. Miren, es maravilloso ver que Dios nos acepte y nos ame como somos. O a usted le ha dicho Dios, cuando cambies esto y esto y esto y esto y esto, entonces ven a verme. ¿Le ha dicho Dios algo así? No. Dios dice, ven, yo te amo así como estás. ¿Se recuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo iba como la figura del hombre que está saturado de suciedad, de excrementos de cerdos, de lodo. Él iba totalmente sucio, hermanos. Y él dijo, ahora tengo conciencia de lo que hice. Abandoné el lugar de maravilla donde estaba como hijo de mi padre y me volví un criador de cerdos. Pero hoy que volví en sí, le voy a pedir favor que me deje ser como un jornalero de él, porque comprendo que no tengo derecho a ser como su hijo nuevamente, pero que me acepte como su trabajador, como el más humilde de sus trabajadores, porque ahí no me voy a morir de hambre. Y cuando llegó, el padre corrió hacia él y lo abrazó y lo besó y le dijo, todos los días salí a ver si venías, todos los días te esperaba con afán y con ansiedad. Y ese muchacho se ha de haber deshecho en lágrimas de gratitud, porque su papá no le tuvo asco, sino una enorme aceptación para él. ¿Sabe? Esa es figura de nosotros. Amén. Pero el otro hermano no. El otro hermano obró mal. El otro hermano se llenó de envidia y de cólera. Y nosotros no debemos ser como ese hermano. Debemos ser como el pródigo, que nos ha restaurado el Señor a una posición de hijos e hijas de Dios. Es algo precioso para nuestra vida. En Deuteronomio 13, versículo 13, dice la palabra, que han salido de en medio de ti hombres impíos, o sea, hombres que no son espirituales, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Y si usted sigue leyendo más adelante, dijo Dios, a estos mátenlos a todos, que no quede ni uno vivo. Porque el Señor no tiene nada que ver con toda esta maldad. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Vea conmigo en Isaías 52, versículo 11. Y dice ahí, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Por qué es importante eso? Porque ¿qué es lo que usted lleva en su interior? A Dios, porque usted es un templo de Dios. ¿O cree usted que siendo un templo de Dios usted puede ensuciarse espiritualmente? No puede hacerlo. Claro, usted lo puede hacer si quiere, pero sepa que va a ofender a Dios. Y la palabra dice claramente en Efesios 4 que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no lo debemos contristar? Porque Él es el sello en nosotros. Cuando Dios los ve a ustedes y me ve a mí, ve ese sello, ve al Espíritu Santo en nosotros. Vaya a Efesios capítulo 1, por favor, versículos 13 y 14. Se lo quiero mostrar rápidamente. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestro temperamento, con nuestro carácter. Por eso, cuando Cristo entra en nosotros, dice que nos convertimos en nuevas criaturas. O sea, una nueva creación es alguien que está luchando continuamente, diariamente, contra su propio ser, para dar un testimonio de que quiere agradar a Dios con su propia vida. No es fácil, eso no es sencillo, y usted me comprende, pero debemos luchar por tener un testimonio de vida, agradando a Dios con nuestro interior, con nuestro corazón, cambiando realmente. La cuarta pregunta: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Porque la parte del creyente es el conocimiento de Dios y el gozo de su salvación. Yo quisiera hacerle una pregunta esta mañana. ¿Conoce realmente usted a Dios? Le hago la pregunta porque hubo un hombre muy sabio en Grecia, que es famoso, se llamó Sócrates, que cuando alcanzó un nivel de conocimiento muy profundo, filosofía es una palabra que quiere decir estudio de la sabiduría. Cuando él alcanzó un nivel alto de conocimiento y de sabiduría, ¿sabe qué dijo? He llegado a comprender que no he logrado aprender nada. Porque lo que tenía que aprender, la grandeza de la sabiduría era enorme, y él lo logró comprender. Ahora, dígame, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios si nosotros mismos no nos conocemos? Para llegarnos a conocer nosotros, tenemos que conocer a Dios, y eso es a través de la palabra. Ahora, ¿cuántas horas le dedica usted al estudio? No a la lectura, al estudio de la palabra. Y ahí usted puede deducir cuánto conoce usted a Dios. De Dios tenemos un conocimiento somero, pero déjeme decirle que ni siquiera tenemos idea la grandeza del Dios al que servimos. Amén. La grandeza del Dios que nos creó, que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Es un ser superlativo que nuestra mente no tiene capacidad para concebirlo. No podemos comprenderlo. Estamos limitados. Nuestra mente finita no puede comprenderlo, porque la grandeza de Dios es algo maravilloso. Mire, a veces ni usted mismo se perdona cuando ha cometido un error, y usted ve que el amor de Él es perdonarnos continuamente, aceptarnos continuamente, decirnos que somos lo más preciado para Él. ¿Quién le dijo hoy en la mañana a usted que usted era su especial tesoro? Y Él nos lo dice continuamente. Tú eres, dice, mi especial tesoro. Hoy cantamos lo que dice el Señor: tú eres como la niña de mis ojos. Mire, es un Dios que nos habla de tanto afecto, de tanta fuerza de amor para nuestra vida. Ahora, nosotros somos fríos con ese Dios. Nosotros tenemos una actitud que es totalmente de indiferencia hacia las cosas de Dios. Por eso es tan importante cuando usted se introduce en la palabra y comienza a investigar y descubre que ese Dios de amor siempre nos está esperando. Amén. Y lo que más anhela es tener una relación con cada uno de nosotros. El compromiso que tenemos entonces es comprender que somos de Cristo, no de Satanás. Amén. Ahora, la cuarta pregunta es: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Hablábamos del conocimiento de Dios, pero la gente del mundo, la gente que no es cristiana, que no le ha abierto su corazón a Cristo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que puede recibir? La Biblia dice que es el mundo, la carne y el diablo. Sí. Eso es lo que tiene la gente que está en el mundo. Y no es por ser uno peyorativo con ellos, no, ni por condenarlos o juzgarlos, sino que eso es lo que el mundo en sí atesora y tiene. ¿Ha estado usted en reuniones o en fiestas? Sí. Dígame, en esas fiestas,
¿Qué espiritualidad puede haber? En los lugares donde se embriagan con cerveza y están las personas bebiendo, ¿qué espiritualidad pueden tener ellos? Si alguien hablara de espiritualidad en un lugar así, ¿cree usted que encajaría? Sí, lo echaría, ¿verdad? No estaría ahí, desarmonizaría, entre comillas, con la forma de pensar de las personas que están en el mundo. Yo quiero que me entienda lo que le estoy diciendo, porque no estamos tratando de decir, sí, que se vayan al infierno. No, al contrario. Si nosotros somos ejemplo para ellos, ellos van a anhelar ser como nosotros. Amén. Porque usted no necesita meterse media botella de whisky para andar gritando de felicidad. Porque si usted es justo con Dios y usted le abre su corazón al Espíritu Santo, Él lo va a llenar de gozo, fíjese. Amén. Y dice Pablo en la misma carta a los Efesios, miren, no se emborrachen con vino, dice, para estar alegres, sino sean llenos del Espíritu Santo. Porque el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros tiene un efecto formidable. ¿Sabe qué hace el gozo de Dios? Nos hace fuertes. El gozo de Dios en nosotros es nuestra fuerza. A veces la vida nos golpea tan duro que nos quedamos en el suelo y no tenemos ánimo de seguir adelante. Pero la fuerza del gozo de Dios nos levanta y nos permite seguir adelante. Hoy no están nuestros hermanos Novoa, pero cuando perdieron a su hijo, ellos ya no querían vivir más. Porque perder a su único hijo varón fue un dolor que solo cuando se experimenta ese tipo de circunstancia puede uno comprender la profundidad que se tiene de dolor. Es un umbral de dolor que no se puede medir, hermanos. Cuando una persona pierde un hijo o una hija, es un dolor que embarga los sentidos profundamente. Ahora, ¿quién nos puede dar un paliativo para ese dolor? ¿Quién puede sanar esa profunda herida? ¿Quién puede restañar nuestro corazón? Dios. Dios nos ayuda a seguir viviendo, porque ya no queremos vivir. Es un dolor horrible que nos nubla los sentidos. Pero el amor de Dios nos da la fuerza para seguir adelante, para poder seguir afrontando cada día que amanece, cuando no quisiéramos ya amanecer, porque es un dolor horrible. Quien ha perdido un hijo comprende lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios por los que no han tenido esa experiencia tan terrible. No la hemos vivido, pero yo como pastor la he vivido a través de mis hermanos. Y miren, yo les voy a ser honesto y franco. Cuando yo he visto el dolor en mis hermanos que han perdido un ser querido, cuando llego a mi casa, doblo mis rodillas y lloro. Y le digo, Señor, perdóname que sea cobarde, le digo yo. Perdóname que sea cobarde, porque yo tal vez no soportaría ese dolor. Yo me moriría. Yo te agradezco que me has dado la fuerza para que yo pueda soportar el ver a mis hermanos sufriendo de esa manera. Pero he visto cómo Dios restaña la herida. He visto cómo Dios da la fortaleza. He visto cómo Dios hace que nosotros querramos seguir viviendo. A veces hemos hablado con Magda y le digo, tal vez soy egoísta, le digo, pero yo le pido a Dios irme primero. Porque de pensar, y si se va ella, digo yo, es que, ¿saben qué pasa? Es un vacío. Quien ha perdido a su pareja sabe de qué estoy hablando. Solo Dios puede dar, como le reitero, esa fortaleza interior para soportar una experiencia tan difícil, tan dura. Por eso le reitero, es importante que estemos separados del mundo, para que a través de Dios seamos fortalecidos y consolados siempre, porque el nombre del Espíritu Santo es el Consolador divino. La quinta pregunta es, ¿qué concordia hay entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el santuario de Dios. Él mora en nosotros. Vaya a 1 Corintios capítulo 3 y verso 16, si fuera tan bondadoso, por favor. Dice ahí la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese que uno ha leído eso, pero nunca se ha puesto a pensar, ¿de veras Dios está viviendo en mi interior, en mi corazón?
y comienza a ver como una consecuencia en nuestro interior, porque si a alguien se le sale una palabrota y se acuerda de eso, dice, ay Señor, perdona, se me olvidó que estabas aquí adentro. Comienza a ver como una conciencia, un estado de conciencia en nuestro interior, hermano. Es maravilloso entender que nosotros somos diferentes. En 1 de Corintios 3, versículo 16, nos recalca Pablo que no sabemos que somos templo de Dios, que Dios está morando en nuestro interior. Ahora, ¿cómo podría el Espíritu de Dios acceder a aquello que destronaría a Dios? La separación es absolutamente necesaria. Miren, no es fácil como le digo, pero acompáñame a Romanos 12. Le quiero mostrar rápidamente algo ahí. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mire el consejo que nos da aquí Pablo en relación con esto. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, note, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, o sea, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el llamamiento es a la separación. Vaya ahora a 1 de Corintios capítulo 6 y verso 17. 1 de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, esto hay que entenderlo, porque ¿cómo ser un espíritu con Cristo? Teniendo el mismo principio de vida espiritual que tiene Cristo. O sea, el Espíritu Santo que a Él le fue concedido, nos fue concedido a nosotros. Vaya al Evangelio de San Juan, por favor. Le quiero mostrar rápidamente ahí, en el capítulo 3, vea conmigo. El versículo 34. San Juan 3, versículo 34. Ahí dice, porque el que Dios envió, o sea, nuestro Señor Jesucristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿por qué dice ahí? Por medida. Por medida, o sea, Cristo tenía la plenitud del Espíritu Santo en Él mismo. Ahora vaya al capítulo 1 y verso 16. San Juan capítulo 1, verso 16. Y eso se refiere a que nosotros tenemos el mismo Espíritu con Cristo, porque hemos tomado en Cristo de la plenitud de Él, del Espíritu Santo. Mire cómo dice el verso 16. Porque de su plenitud, ¿qué dice su Biblia? Tomamos todos, ¿y qué dice? Gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le da a usted a través de Cristo toda la plenitud del Espíritu Santo, no porque usted o yo lo merezcamos, sino por gracia, que es un don, o sea, un regalo inmerecido. Pero Él quiere que estemos llenos del Espíritu Santo, porque eso nos va a permitir tener sabiduría, conocimiento, habilidad, capacidad y también la fortaleza necesaria para sobreponernos. Porque el Señor se recuerda que desde el principio separó la luz de las tinieblas. En Génesis capítulo 1 y versículo 4 dice la palabra, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, desde aquel entonces el hombre ha estado tratando de ¿qué? De mezclarlas. Aún en las mismas iglesias tratan de meter el mundo. Es que dice, así metiendo el mundo aquí, la gente del mundo va a querer venir para acá. Y están equivocados. Mire, ¿qué es lo que tenemos que predicar los pastores? La sana doctrina, la palabra de Dios. Yo no tengo que inventarle a usted cosas, ni contarle cosas de mi cosecha. Yo le tengo que hablar a usted la palabra, porque usted necesita palabra de Dios.
Yo necesito palabra de Dios. Eso es la vida en nosotros. Amén. La palabra es energía, la palabra es salud, la palabra es vigor, la palabra es sabiduría, es revelación. Es lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe qué dijo Cristo? ¿Se recuerda lo que dijo en San Juan 7:37? Que de nuestro interior iban a correr, ¿qué dijo? Ríos de agua viva. Y el agua viva es la palabra de Dios. Y eso es lo que usted necesita que esté corriendo en usted, para que lo refresque, para que lo fortalezca, para que le dé gozo, para que usted disfrute de cada día, para que usted disfrute de cada instante, para que sepa apreciar la vida verdaderamente en la dimensión de Dios, no en la dimensión nuestra. Por eso es tan maravillosa la palabra, porque transforma, cambia nuestra mente y nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos y nos ayuda a comprender que nos debemos apartar del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Mire, ¿es bonito y atractivo el mundo? Sí. Y no fuera un imán para nosotros. Pero déjeme explicarle lo que un anciano nos aconseja. Juan, siendo un anciano, San Juan, nos dice en la primera epístola, acompáñeme a la primera epístola de Juan, por favor. En el capítulo 2, mire lo que dice los versículos del 15 al 17, y le ruego con todo mi amor que lo guarde y lo atesore en su corazón. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué maravilloso es cómo el Señor nos habla tan claro de estas cosas. Vaya a Colosenses, si es tan amable. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, mire, la nueva vida que nosotros tenemos, la vida espiritual que el Señor ha preparado para nosotros. Porque los que se dedican a las cosas terrenales son considerados enemigos de la cruz de Cristo. Cuando andamos en el mundial, somos enemigos de Dios, hermanos, pero eso no lo queremos aceptar. Pero lo dice la palabra. Vaya a Filipenses 3, Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios con D minúscula es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué dice su Biblia, en lo terrenal, porque ahí es donde nos quiere llevar Satanás. Pero el Señor nos dice: salir de en medio de ellos. Debemos servir a Dios y obedecerle. Yo le voy a leer una nota que preparé para ustedes, y ténganme paciencia, porque va en relación con lo que hemos estudiado esta mañana y le va a hacer mucho bien. Dice: si una persona no obedece a Cristo, las Escrituras dicen que entonces obedece a Belial o a Satanás. Por consiguiente, resulta imposible que un creyente genuino viva en concordia y armonía con aquellos que obedecen a Belial en lugar de a Cristo. Los creyentes no pueden estar atados a aquellos que llevan una vida perversa e impura, personas que obedecen al líder de lo despreciable, es decir, al diablo. En 1 Corintios 10:21 dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los creyentes difieren en fe o creencia. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? La palabra incrédulo en griego es apistou,
significa una persona que ha decidido no creer en Cristo y lo ha rechazado deliberadamente. La palabra parte en griego es meris y quiere decir la porción, estado, esfera, campo o participación de una persona en la vida. La fe del creyente se ilustra como si cambiara toda su vida. Su creencia hace que se mueva en una nueva esfera o campo de la vida. Puede que viva entre los incrédulos, que viva y obre junto a ellos, pero se mueve en un campo diferente. Su propósito y conducta en la tierra es diferente. El creyente cree que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El incrédulo no. El creyente vive según dicta Cristo. El incrédulo vive como él quiere, como le da la gana. El creyente trata de honrar a Cristo anteponiendo a Cristo y sirviéndolo. El incrédulo vive para sí, para el mundo y para sus posesiones. El significado, propósito e importancia mismas de la vida difieren radicalmente entre el creyente y el incrédulo. El creyente busca a Cristo y las cosas de Cristo, mientras que el incrédulo centra su vida fundamentalmente en este mundo y en el yo. Los creyentes difieren en la adoración. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La palabra acuerdo en griego es sunkantatesis y quiere decir un buen entendimiento, una unión y lazos estrechos de mente y espíritu. No puede haber acuerdo alguno, unión alguna, ni lazo alguno entre el templo de Dios y los ídolos. Dios desprecia la idolatría por encima de todo, porque un ídolo es el Dios sustituto de un hombre. Un ídolo sustituye a Dios en la vida de un hombre. La adoración o ídolo de un hombre puede variar desde el yo o las ideas personales hasta las posesiones o imágenes grabadas. Un hombre puede adorar y hacer un ídolo de cualquier cosa, por ejemplo, del dinero, de la tierra, de la posición, del poder, de la fama, del reconocimiento, de las viviendas, de los vehículos, de la recreación, de la familia, de la religión incluso, de la profesión. Un ídolo puede ser cualquier cosa a la que él le dé su mayor lealtad, su tiempo, energía, dinero. Donde quiera que un hombre ponga su mayor tiempo, energía y dinero y lealtad, es donde están su corazón y su adoración. Esta es una de las diferencias más significativas entre el creyente y el incrédulo. El creyente no es un idólatra. De hecho, él mismo constituye el templo mismo de Dios. Se dice que su propio cuerpo sea uno de los lugares especiales donde mora la presencia de Dios. El creyente es capaz de conocer, presentir y sentir la presencia y el poder de Dios dentro de él. Note que Pablo hace una cita antigua en el Antiguo Testamento para ilustrarlo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Levítico y Deuteronomio dice el Señor que no mezclemos las cosas. Dice, no ares tu campo con un buey y con un asno. Si vas a sembrar, no mezcles semillas. Si vas a tejer, no mezcles los hilos. Porque el Señor está tratando de decir que seamos definidos en cuanto a nuestros principios espirituales para que no queramos mezclar lo mundanal, lo profano, con lo que es sagrado, con lo que es divino y que Dios nos ha concedido a todos y cada uno de nosotros. La idea queda clara. El creyente adora al Dios vivo y verdadero, no a los ídolos. No puede estar de acuerdo con la adoración de los incrédulos. No puede vivir y andar con los incrédulos en la adoración, porque su adoración difiere radicalmente de la adoración de los incrédulos. En Juan 14:20 dijo Jesucristo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo, dice, en vosotros. Miren qué lindo saber que Él está en nuestro interior. Termino con esto. Las promesas que da Dios cuando nos separamos del mundo. En primer lugar, en el verso 17 dice que Él nos va a acoger.
O sea, cuando nos apartamos del mundo, no nos vamos a quedar en un lugar frío, sin calidez y sin abrigo, sino que vamos a ir a dar a los brazos y al corazón de Jesucristo. Aunque no lo podamos ver o lo podamos tocar, cuando usted se aparta voluntariamente de todo lo mundanal, usted es acogido por el Espíritu Santo, por el poder de nuestro buen Dios. O sea, usted no está solo, está bajo el abrigo y el cuidado de nuestro Dios amado. Y dice, y seré para vosotros por Padre, dice en el verso 18, así lo leímos, porque nuestro Dios sabe cuánto le necesitamos. O sea, cuando nos separamos de Él, cuando nos separamos del mundo, nosotros necesitamos saber que tenemos un Padre que nos cuida y que nos consuela y que nos fortalece. Porque cuando nos separamos del mundo, Satanás nos ataca con toda su fuerza, pero Dios nos protege con todo su poder. Y Él consuela nuestro interior y le da a nuestro espíritu la fuerza para seguir adelante, porque nuestra alma se decae y nuestro cuerpo también. Pero Dios nos promete cosas maravillosas si nosotros le obedecemos. Yo les aconsejo con todo el respeto del mundo, apártense del mundo y de sus deseos. Busquen la santidad con Dios, busquen la intimidad con Dios, oren, lean la palabra, escudriñen la palabra, porque ahí está nuestra vida eterna. Necesitamos una verdadera relación con Dios, no necesitamos una religión. La palabra etimológicamente religión es volver a unir, o sea, religar, volver a juntar, pero usted ya no tiene necesidad de eso, porque Dios vino a usted y está morando en su interior. Amén. Él está viviendo en su corazón. Por eso lo que Dios quiere es que usted tenga una relación con Él y que se manifieste que lo que Él le aconseja, usted lo está viviendo para su propia gracia y misericordia. Cierre sus ojos, por favor. En 1 de Juan 3:1 comprendemos nosotros la paternidad y el amor gozoso de Dios, porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No deben temer, porque el Señor no nos va a fallar nunca. Como dice el capítulo 7 y versículo 1 de 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, yo te ruego en esta mañana que bendigas a este pueblo tuyo que con paciencia y atención escuchó tu palabra. Te pido, Señor, en esta mañana que los llenes de conocimiento, de revelación y de fortaleza, para que no teman apartarse del mundo y de sus deseos, para que te busquen a ti con verdadera devoción, para que dediquen su vida a tener una relación íntima y formidable contigo, y para que ellos logren comprender que el propósito de nuestra vida en esta tierra es prepararnos para la eternidad contigo. Por eso te ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre ellos de una manera abundante, y sobre sus familias también, sobre sus bienes, propiedades y trabajo. Bendícelos, Señor. Abrígalos en tus alas protectoras. Manifiéstales toda tu ternura y tu delicadeza en detalles maravillosos para su diario vivir, para que no se sientan sobrecogidos de temor, sino que confíen plenamente en que tu cuidado es permanente sobre sus vidas de día y de noche, en todo sitio y lugar. Abre las ventanas de los cielos y derrama todo tu conocimiento, toda tu palabra, como un raudal de agua fresca que les llene todo su ser y los ayude a buscar la obediencia para contigo. Apártalos de las tentaciones y apártalos del mal. Apártalos de las enfermedades y del materialismo. Haz, Señor, que ellos puedan conocer espiritualmente las profundidades de tu amor y que descubran que es lo único que vale la pena en esta tierra. Por eso, Señor, te ruego que tu bendición sobreabunde en sus corazones, en el poderoso y santo nombre de Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El Señor los bendiga poderosamente.